Vamos a iniciar, hermanos, que el Señor nos hable. El Señor use su palabra como lo que es, como una especie de lámpara a los pies, luz para el camino. Como hemos venido hablando en las últimas semanas, este tema de hacia una vida auténtica la hemos basado en el libro de Santiago, el libro bíblico de Santiago, haciendo uso también del material del pastor Miguel de su libro más reciente, uno de sus más recientes, ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? Y decíamos que este libro de Santiago es un libro extraordinariamente práctico. Santiago, en apenas 5 capítulos, tiene unos 54 imperativos, 54 mandatos en donde él instruye, y más que instruye, ordena que tengamos una actuación, un proceder muy específico, muy concreto en nuestra vida. Y obviamente el cristiano tiene que manifestar, obviamente, lo que cree y lo que sigue y lo que ha entendido y abrazado de una manera práctica en su vida. De hecho, hay múltiples pasajes en la Biblia que dejan claro que la falta de obras o de fruto es una evidencia de que no ha habido una conversión. Cristo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. Y una ausencia de obras, de frutos, si no hay una estela de buenas obras en nuestra vida que podamos presentar, pues entonces nuestra propia fe se pudiera cuestionar. Santiago entonces tiene, como les decía, tiene un planteamiento en su carta en el que nosotros deberíamos revisar nuestras vidas, cómo vivimos, cómo procedemos, cómo hablamos, cómo actuamos, y compararla con la palabra de Dios y de ahí sacar la conclusión de si estamos o no estamos, de si somos o no somos, y de ahí que hemos titulado esta serie Hacia una vida auténtica. Y hoy en particular queremos ver el tema de nuestros corazones, la oración, los conflictos. Vamos a hablar de diferentes temas. Lo hemos titulado Nuestros corazones estorban nuestras oraciones. Y comencemos leyendo el pasaje entonces en Santiago 4, los primeros 3 versículos, un pasaje muy conocido por la mayoría. Dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Esos son los 3 versículos que queremos en el día de hoy, pues profundizar en ellos. Santiago tiene la virtud de decir mucho en muy pocas palabras, y de hecho desempacar todo lo que Santiago tiene en cada uno de sus versos resulta una tarea hasta cierto punto tediosa, porque como digo, esto tiene mucho, contiene mucho y tiene mucho que decir. Aquí hay 2 ideas principales, si se pudieron dar cuenta. En primer lugar, los conflictos son provocados por una guerra de pasiones internas. Los conflictos son provocados por una guerra de pasiones internas. Esto a muchos le pudiera resultar chocante. Para nosotros los conflictos en muchas ocasiones son producidos por problemas de comunicación, son producidos por desacuerdos justos, por injusticias, etcétera, etcétera. Pero Santiago lo confina a un problema interno en el corazón humano. Son nuestras pasiones las que terminan generando nuestros conflictos, y vamos a profundizar obviamente en ello. Y número 2, la segunda idea es que dicha guerra interior tiene también un efecto dañino en nuestra vida de oración. Esa guerra interior de pasiones que nosotros tenemos tiene un efecto dañino en nuestra vida de oración, y ambas cosas, las pasiones del corazón y la vida de oración, tienen una conexión, y lo vamos a ver hacia el final
de la noche. Yo quisiera simplemente ponerle un ejemplo que nos sirva como telón de fondo para toda la noche. Un ejemplo que lo vimos en la vida de nuestro Señor Jesús. Un incidente que Él enfrentó de una manera muy particular. Y yo este incidente y este pasaje lo he usado en múltiples ocasiones en consejería, precisamente cuando uno aborda los conflictos y cuando uno aborda las molestias mutuas y las tensiones mutuas. Ir a este pasaje te deja sin palabras. Y como les digo, yo quisiera que sea usado como telón de fondo a lo largo que vamos razonando y explicando lo que Santiago quiere decir en el pasaje que leímos. Miren lo que pasó con Jesús la noche en la que Él fue apresado. Dice así Juan 18:22. Cuando dijo esto, Jesús dijo algo. Uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús les respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Qué hubiese pasado si uno de nosotros hubiese recibido la bofetada que Jesús recibió? De hecho, no solamente la bofetada, Jesús está ahí tratado como un criminal cuando Él no ha cometido falta alguna. Está ahí siendo juzgado de una manera que no procede legalmente. Todo lo que está ocurriendo es una gran injusticia. Pero además de eso, cuando Él da testimonio de algo, le preguntan algo y Él responde, una persona que está ahí, nada más y nada menos, se le ocurre darle una bofetada porque lo entiende como una falta de respeto. La respuesta de Jesús, bajo control absoluto de sus emociones, sin pasiones que lo gobernasen, sino que lo gobierna es el Espíritu, es la verdad. Responde: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Si hablé bien, ¿por qué me pegas? Jesús le devolvió la bofetada, pero de otra manera. Yo creo que la persona quedó en ridículo cuando fue expuesto por Jesús de esa manera. La persona agrede a un ser santo, el ser santo responde con santidad y se expone entonces la no necesidad que había de agredir a Jesús. Y yo creo definitivamente que esta persona fue avergonzada públicamente por lo que hizo con Jesús. Pero a mí me llama muchísimo la atención la reacción de Cristo. Me llama la atención y es para mí un desafío y un reto poder emular, imitar, poder seguir los pasos de mi Señor. Cuando nosotros somos incitados, cuando somos tentados, cuando somos provocados por otras personas o por las circunstancias. Yo pienso en este pasaje y me aquieto y me tranquilizo. Y el pasaje entonces le habla a mis emociones de ira, de egocentrismo, de orgullo, de soberbia. Y le dice: ¿para dónde tú vas? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a decir? Y mis emociones y mis pasiones internas son moderadas significativamente por este ejemplo de nuestro Señor. Entonces, que eso nos sirva de telón de fondo en la medida que nosotros razonamos y explicamos lo que Santiago tiene en mente cuando dice que nuestros conflictos vienen de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Pasiones internas o pasiones, que es la palabra que aparece en la traducción que leímos, es hedone, de donde viene la palabra hedonismo, que es la filosofía de hacer del placer y del disfrute personal el propósito principal de la vida. O sea, cuando Santiago dice que lo que produce conflictos realmente es que en nosotros hay una lucha de pasiones,
lo que nos está diciendo es que dentro de nosotros hay intereses personales, egocéntricos, de satisfacernos nosotros, y que esos deseos y pasiones se quieren imponer a un implique, un atropello y una desconsideración de otra persona. Esas pasiones se hacen presente, se manifiestan, vuelvo y digo, queriéndose imponer y en algunos casos atropellar a otra persona cuando esa persona se interpone con lo que nosotros queremos. Y a eso se refiere. Y específicamente, fíjense que Santiago habló de dos aspectos. Versículo 2 dice: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Habla de codicia, habla de envidia. Pero fíjense también que en el versículo 1 él hace dos preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? La segunda pregunta es la respuesta de la primera. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Es algo que está dentro de ustedes que hace que las guerras y los conflictos ocurran. Y específicamente aquí él trata dos: la codicia, la envidia, son las cosas que nos llevan a hacer guerra, a cometer homicidio. Eso es lo que él está diciendo. Entonces ya vimos lo que eran las pasiones internas. Es esa inclinación a querer satisfacer nuestros deseos internos, egocéntricos, a querer que las cosas se hagan como nosotros queremos que se hagan, por intereses particulares, por preferencias particulares, por gustos particulares que nosotros tenemos. Y queremos lo que queremos. La palabra codicia, ustedes codician lo que no tienen y por eso cometen homicidio. Es la palabra en griego epitumeo, que significa un fuerte deseo o impulso. No necesariamente es negativo, pero en la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza como negativa, tiene una connotación negativa. Y usualmente es negativo indicando deseos pecaminosos o desordenados. De ahí que nos tientan al homicidio. Uno puede decir, bueno, pero al homicidio. Lo que pasa es que, si ustedes recuerdan el Sermón del Monte, Jesús dice en un momento dado: ustedes han escuchado o han leído que se escribió, no matarás. Pero yo os digo que todo aquel que le diga, que se enoje contra su hermano y le diga idiota o raca, que es una expresión despectiva, ya ha cometido homicidio. La emoción que mata es la ira. La emoción que se enoja contra el hermano o la persona, el prójimo, es la ira. O sea, la esencia del homicidio es la misma, tú lo cometas o no, es la ira. Es el interés desproporcionado en algo que tú quieres, que cuando es amenazado por algo, pues entonces se manifiesta. En este caso, la codicia es algo que queremos fuertemente y entonces somos tentados a lograrlo, aunque tengamos que atropellar a alguien en el proceso. Dentro de un momento yo quisiera leer un par de historias que nos van a ilustrar lo que estoy diciendo. El otro pecado del cual Santiago habla es la envidia, que es en el griego seló. Es querer lo que otro tiene o sentirse incómodo por los logros ajenos. Aquí también hay una tentación a la guerra, una tentación a no estar bien con esa persona que yo entiendo no se merece, o yo entiendo que yo me lo merezco más que él. Envidio lo que el otro tiene. O sea, en el primer caso, yo quiero lo que no tengo, no tiene que pertenecer a otra persona, quiero más. Y en el segundo caso es que quiero lo que el otro tiene o me siento mal por lo que el otro tiene. En ambos es poseer más para mí, es querer más para mí. Y lo que pasa con este tipo de inclinaciones es que realmente, hermanos, nuestros corazones nunca están satisfechos con nada que este mundo pueda proveer. Si yo sujeto mi sentido de felicidad o plenitud a algo que este mundo me pueda proveer, yo voy a estar en un constante buscar.
en una búsqueda insaciable. A veces no solamente la parte material, puede ser también el reconocimiento de mis pares, que otros me conozcan, que otros aprecien lo que yo soy, lo que yo hago, o tener. Pero en sentido general, lo que quiero afirmar es que lo que este mundo nos pueda proveer nunca nos puede satisfacer el corazón. Y si asociamos entonces la plenitud con algo que este mundo me pueda proveer y alguien amenaza eso que yo entiendo me da plenitud, ahí viene la guerra. Jesús dijo en Lucas, capítulo 12, versículo 15, cuídense de toda forma de avaricia, de querer más, porque aun cuando alguien tenga abundancia, la vida no consiste en sus bienes. Cambia esa mentalidad, dice Jesús, de que los bienes, y yo lo voy a ampliar, cambiemos la mentalidad de que lo que este mundo pueda proveernos, sean bienes materiales, reconocimiento, el aplauso y lo que este mundo pueda proveernos, o placeres en sentido general, va a producir plenitud en el alma. Puede producir momentos de alegría, momentos de comodidad, de placer sensorial, como dicen. Pero la plenitud del alma solamente la llena Dios. Y a menos que yo no recurra y acuda a Dios para llenar mi corazón, yo voy a tener siempre estas inclinaciones al conflicto porque siento que alguien está amenazando mi plenitud y mi felicidad. Entonces, en ocasiones, hermanos, estas cosas pasan desapercibidas en nosotros. A veces pensamos que nuestros conflictos se dan porque yo estoy reclamando algo que considero que es justo y es mío. Yo quisiera leer dos historias muy sencillas simplemente para ilustrar lo que acabo de presentar en cuanto a la codicia y cuanto a la envidia. Son dos historias que encontré en mi estudio para este pasaje, para este texto, y creo que nos va a dejar mucho más claro cómo es que se producen estas cosas y estas luchas en nuestro interior, como que para que lo veamos de manera cotidiana. Miren esta historia. Juan y Juana acaban de casarse. Juan tiene un buen trabajo con un salario suficiente. Juana quiere una casa tan buena como las otras parejas jóvenes de la iglesia. Juan quiere un auto del último modelo. Juana quiere muebles finos y buenos electrodomésticos. Algunas de estas cosas se tienen que comprar a plazos. El salario de Juan apenas sí es suficiente para soportar la tensión. Entonces nace un bebé. Esto significa gastos adicionales y un presupuesto desequilibrado. Al ir aumentando las demandas de Juana, Juan se vuelve gruñón e irritable. Juana reacciona con peleas y lágrimas. Pronto las paredes de la casa están vibrando con el fuego cruzado. El materialismo está destruyendo el hogar. Pero cuando esa pareja llega a consejería, uno comienza a abordar el tema financiero y no comienza a abordar la codicia y la envidia que hay y que reside en sus corazones. Y en consejería uno no le dice inmediatamente, es que su foco y su enfoque de vida está en lo material. Ustedes quieren más la comodidad que la santidad. Ustedes están compitiendo con los otros. Y decir eso incluso en una primera y segunda consejería pudiera resultar en que la pareja deje de venir. Ustedes se dan cuenta cómo ahora, en una situación que uno ve, lo que hay detrás es lo que Santiago dice. Las guerras y los conflictos entre ustedes vienen de las pasiones que ustedes tienen en el corazón de competir con los otros, de tener un nivel de vida X, y no lo pensaron así. No se dieron cuenta, pasó como Jesús dice en Lucas 12:15, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Porque nuestro corazón es capturado por estos deseos sin darnos cuenta y nos conduce a una situación de conflicto. Y quizás cualquier persona que ve esta situación dice, no, el problema de Juan y Juana es de comunicación. Seguro. Por otra parte,
Puede que Juana sienta envidia. Este es otro caso. Por otra parte, puede que Juana sienta envidia. Piensa que Roberto y Susana Ferrer tienen un puesto más destacado en la iglesia que ella y Juan. O sea, Juana sigue con el mismo problema. Ahora en la iglesia. Pronto Juana hace observaciones sarcásticas de Susana. Al irse irritando la hostilidad entre ellas, al ir aumentando, la hostilidad entre ellas, Juan y Roberto, los esposos, se ven envueltos en el conflicto. Luego otros cristianos toman partido, la congregación queda dividida debido a la codicia y a la envidia de la persona por un puesto destacado. ¿Se fijan qué sutil es esto? Ella comienza a ver que la otra, la amiga, tiene un puesto más destacado que ella. Ella dice que no le parece bien. Ella comienza a hacer comentarios sarcásticos. Comienza a haber conflicto. ¿Y por qué tú hablas así de mí? ¿Qué fue lo que dije? Entonces los problemas vienen a consejería o hablan con un hermano y uno les recomienda, bueno, pero hablen entre ustedes. Pero uno no se da cuenta que lo que se alberga en el corazón es una envidia producto del avance de una y no de la otra. Es difícil muchas veces que cuando uno ve un conflicto, uno pueda detectar de manera rápida cuál es la raíz, cuál es la pasión en el corazón que genera el conflicto. Por eso es que saber esto nos involucra a nosotros en una búsqueda de esas pasiones internas que generan los conflictos que nosotros enfrentamos. Que tú estés consciente y que yo estés consciente de que esto es así, implica que cuando tú tienes un problema con una persona, una tensión con alguien, comienza a hurgar tu corazón, comienza a profundizar, a preguntarte qué hay en mí que puede estar o produciendo o incitando o atizando este conflicto, este problema, sea con tu pareja, sea con tus hijos, sea con tus padres, con tus hermanos, sea con los amigos, sea con tus colegas del trabajo, etc. Yo creo que este pasaje nos estimula y nos abre los ojos de que, espérate, déjame revisar qué es lo que está pasando, porque para el otro no es tan fácil detectarlo. Para ti tampoco, porque el corazón es engañoso. A mí me ha pasado de manera personal que hay personas que me han dicho algo sobre mí y yo me quedo pensando. Antes yo me defendía, me justificaba con mucha rapidez. Con el paso de los años, uno va dándose cuenta que puede ser que tengan razón. ¿Sí? Que puede ser que tengan razón, lamentablemente. Pero yo he encontrado cierta libertad en recibir las críticas, las observaciones, porque no tengo que esconder nada. Bueno, si tú crees que yo soy así, mira, yo me voy a revisar. Y si lo soy, te pido perdón. Este es un tema. Ya yo creo que la idea central está ahí. Podemos orar e irnos. Pero hay otro problema con nuestras pasiones y nuestros deseos. No son solamente las cosas que deseamos más, que deseamos lo que el otro tiene. Hay otras pasiones en nosotros que también nos hacen ser personas conflictivas, sino que miren lo que pasa. Este autor lo dijo de esta manera: lo malo de nuestros deseos no es lo que queremos, sino en que lo queremos demasiado. O sea, a veces querer algo, y de hecho la mayoría de nuestros deseos no son malos en sí mismos. Imagínense que mi esposa dice que quiere más tiempo conmigo, ¿verdad? ¿Ustedes qué dirían? ¿Está mal o está bien? Bueno, depende. Depende, porque si ella me está haciendo una petición que no es factible, dada mis responsabilidades, dado lo que yo tengo que hacer, ella, si quiere eso y lo quiere demasiado, al punto de tener un conflicto conmigo y pedirme algo que no es factible, vamos a tener un problema, ¿o no? Entonces, a veces no es lo que queremos, es que a veces lo queremos demasiado. Lo queremos de manera irracional, sin sensatez,
se convierte en un ídolo para nosotros. Amamos a nuestros hijos, ¿cierto? Los amamos. Pero nuestros hijos y nuestras parejas incluso, y hasta nuestras iglesias y hasta nuestros ministerios, se pueden convertir en ídolos. Y entonces mi hijo, que es un ídolo, viene un profesor y me hace un señalamiento de que mi hijo hizo algo malo, y como mi hijo es un ídolo, yo arremeto contra el profesor. Y digo, no, es que ¿cuál fue el problema? El problema fue que ese profesor fue injusto con mi hijo. No, pero es que mi idolatría no me deja ver que mi hijo es un pecador. Entonces lo que hay dentro de mí es una pasión desordenada, es una idolatría por mi hijo. No, yo amo a mi hijo y eso es bueno, pero lo quiero demasiado, al punto idolátrico. ¿Me están entendiendo? Y así como eso, hay muchísimas cosas. Trabajar es bueno, ¿verdad? Pero si yo convierto mi trabajo en mi ídolo, a expensas de mi familia, a expensas de mi iglesia, a expensas de todo, entonces tengo un problema. Pero si alguien me dice que yo quizás me estoy desbocando hacia el trabajo y estoy descuidando otras cosas, pero si ese es un ídolo, yo me voy a defender y voy a tener un conflicto con esa persona. Porque el trabajo es un ídolo para mí. Es una pasión interna que me hace abrazar y defender ese terreno. ¿Ustedes ven cómo opera esto? Entonces los conflictos definitivamente son provocados por una guerra de pasiones internas. Dentro de nosotros hay una guerra, porque nosotros también, los que conocemos a Cristo, tenemos al Espíritu, hay una guerra. Gálatas 5 claramente dice que hay una guerra entre nosotros. Y esa guerra, pues nos produce estas pasiones, es intensa. Miren, por ejemplo, cómo Pablo, hablando en el libro de los Gálatas, se refiere a los conflictos como obras de la carne. Miren esta descripción, esta lista que Pablo hace. No es la única lista que hay de las obras de la carne, pero esta es una. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, que dice Santiago que produce también conflictos y produce guerra. Ahí hay 7 palabras asociadas a la carne, al conflicto en nuestras vidas. Entonces, yo tengo que revisar si mi vida se caracteriza por esto, si es algo común esto, si yo enfrento con frecuencia conflictos, enemistades, pleitos, celos, enojos, yo tengo que decir, pero es que mi carne me está gobernando. Parece ser que el Espíritu no es el que gobierna, sino mi carne. Dentro de un momento vamos a hacer un par de preguntas en cuanto a eso. Entonces, si bien es cierto que en la humanidad en la que vivimos, en el mundo caído en el que vivimos, los problemas con los demás, los conflictos son algo inevitables, tenemos que luchar contra ellos. Es inevitable, fíjense cómo incluso en múltiples cartas Pablo tiene que señalarle a múltiples hermanos la situación de conflicto. En 1 Corintios 3, Pablo dice, habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Fíjense cómo Pablo dice, si tú vives en celos y discusiones y es algo habitual en ti, es algo parte normal de tu vida, algo que te caracteriza, entonces tú estás viviendo de manera carnal y andas como un hombre del mundo. En el contexto de nuestro tema de una vida auténtica, esa no es la vida del creyente. Gálatas 5:15, pero miren esta expresión, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren el peligro de destruirse unos a otros. En Filipenses 4, versículo 2, ahora les ruego a Evodia y a Síntique, estas son 2 mujeres, siervas de la iglesia, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Me encanta esa frase interior ahí, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Es que lo que corresponde
como hijos de Dios, una vida auténticamente cristiana, es una vida abocada a la solución del conflicto, a la reconciliación, a la búsqueda de entendimiento, de comprensión, sea con quien sea que haya ocurrido y sea lo que sea que haya pasado. Jesús dice en Juan 13, ustedes van a ser conocidos y la gente los va a reconocer que son mis discípulos si se aman unos a otros. Si hay amor entre ustedes, pues eso implica que no va a haber conflicto. No, siempre va a haber conflicto, es ineludible, es común. Es un mundo caído, tenemos pasiones, no hemos vencido completamente el pecado, pero ahora tenemos un entendimiento más profundo de por qué se producen y tenemos un camino de reconciliación. Porque si nosotros hemos sido perdonados en Cristo, ¿qué es lo que yo tengo que retenerle al otro? ¿Por qué yo he de retener una ofensa cuando yo las ofensas las he entregado y las he puesto a los pies de la cruz? ¿Cómo así? Que yo mantengo, no, yo no quiero saber de esa persona. Ajá. ¿Tú crees que es justo que tú le pidas perdón a Dios? Perdóname, Señor, y cuando esa persona te pide perdón a ti, tú no se lo concedas. No es justo. Entonces, a manera de conclusión de esta primera idea de que los conflictos provienen de las pasiones internas, este autor pregunta, ¿cuáles son las causas de todas estas luchas? Y yo traje esta cita, aunque redunda un poco, pero es específica en algunos casos. ¿Cuáles son las causas de todas estas luchas? Surgen de las intensas pasiones dentro de nosotros, que están constantemente debatiéndose para ser satisfechas. Hay el anhelo de acumular posesiones materiales. Hay el empuje por el prestigio. Hay el anhelo del placer. Estas poderosas fuerzas están obrando dentro de nosotros. Siempre queremos más. El incumplido anhelo llega a hacerse tan poderoso que pisoteamos a aquellos que parecen estorbar nuestro avance. El incumplido anhelo llega a hacerse tan poderoso que pisoteamos a aquellos que parecen estorbar nuestro avance. Ustedes no han oído la expresión que la gente pelea y discute por disparates. Constantemente yo la escucho en consejería. Yo mismo lo he dicho de mi propia persona, de yo mismo. Pero es que eso es un disparate. ¿Por qué tú estás discutiendo por eso y peleando por eso? Cuando yo miro para atrás y yo recuerdo algunas de las cosas por las que yo le discutía a mi esposa, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Todavía no entiendo qué era lo que yo estaba defendiendo. Para ponerle un ejemplo sencillo. Y ella está aquí, pero no la voy a exponer a ella, me voy a exponer yo. No, bueno, ella se va a exponer un poquito. Mi esposa, ella en el lavamanos, ella tiene una costumbre de lavarse la cara de una manera. Entonces, salpica, se salpica mucho alrededor. Entonces yo observé eso en los primeros años de nuestro matrimonio, hablé con ella, le compré una toallita. Pero dentro de mí, les confieso, había una molestia. A mí me irritaba cada vez que algunas gotas caían fuera del tazón del lavamanos. Yo no encontraba la razón, no entendía por qué, porque si hay un tazón grande, ¿verdad? Y podemos hacer el esfuerzo de tener un poquito de cuidado. Pasó el tiempo y puede parecer un disparate. Eso es lo que quiero ilustrar. No puede parecer, es un disparate. Pero producto de mi egocentrismo y de mi perfeccionismo y de mi obsesión por la limpieza, que tiene otras manifestaciones, yo me irritaba contra el regalo de Dios a través de mi esposa, el obsequio que Dios me ha dado como mujer, que tiene muchísimas virtudes, y yo me irritaba por eso. Pero entonces vean lo que pasa.
Oigan lo que pasa, ¿cuál es el problema del corazón y los conflictos? Es que esa pasión que hay en mí me indisponía frente a ella. Yo la veía en la mañana, veía el reguero, y ya yo la hablaba diferente en la cocina. Hasta que a mí no se me pasaba el pique, yo no cedía. Pero eso, sumado a otros disparates producto de mis pasiones internas, inflama la relación. Y cuando vienen las cosas realmente importantes de la vida en este mundo caído, no tenemos la vitalidad para enfrentarlas. Y por cualquier cosa explotamos, porque yo estoy molesto porque ella botó un chin de agua aquí, que hizo la comida de una manera diferente y que le dio un golpe al carro. Ahora el conflicto, el conflicto, ¿y por qué fue el conflicto? Bueno, lo que pasa fue que ella me habló así. No, hay otras pasiones internas que combaten en mi alma, mi perfeccionismo, mi egocentrismo, que está ahí, una molestia que está ahí subyacente, que yo ni siquiera las veo. Y se pone de manifiesto cuando yo hablo con ella en otros escenarios. ¿Ustedes me entienden? Esto es preocupante, señores, porque uno no lo ve. Y uno no se da cuenta que uno está resentido, molesto, irritado. Y yo no tengo razón con el tema del lavamanos. No tengo razón para molestarme con mi querida y amada esposa por ese disparate. Ni tengo razón si ella choca el carro para molestarme con ella. No tengo razón. En la escala de prioridades de Dios, eso está en el último lugar. Por así vivimos, hermano, luchando. Y si no somos humildes, si no nos vemos a nosotros mismos y estamos dispuestos a entender las debilidades y las vulnerabilidades del corazón humano y de mi corazón, poco probable que salgamos adelante y que podamos sentirnos victoriosos en esta vida. Entonces, yo me pregunto, ¿sientes molestia, tensión, conflicto en tu vida? ¿Es algo que está presente en tu vida? ¿Qué tan frecuentes son esos estados en tu vida? Y no solamente qué tan frecuentes, sino qué tan intensos son estas situaciones. Lo tienes con muchas personas, porque si tú te sientes molesto, tenso, en conflicto de manera frecuente, incluso a veces de manera intensa y con personas, hermano, tú y yo tenemos un problema. No es el otro, soy yo. ¿Se recuerdan de Cristo? Una galleta, una bofetada. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Por qué me golpeas? Si hice mal, dime qué. Si hice bien, ¿por qué me das? Ay, sí. Entonces, hermanos, dicho eso, nuestras pasiones internas no solo afectan nuestras relaciones con los demás, sino también nuestras oraciones y nuestra relación con Dios. O sea, nuestras pasiones afectan nuestras relaciones con los demás y con Dios. Eso es como el principio. Lo que yo atesoro, valoro, lo que yo abrazo en mi corazón, lo que es importante para mí, cómo eso determina mi reacción, altera mi relación con los demás y mi relación con Dios. Santiago sigue diciendo, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Ya vimos eso. Ahora él trae un tema que parece desconectado. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. ¿Qué tiene que ver la oración con esto? Tú estás hablando de conflictos personales. Pero sí hay esta relación, y es que él está viendo que las pasiones del corazón, vuelvo y digo, afectan mi relación con otros y mi relación con Dios. ¿Y cómo yo me relaciono fundamentalmente con Dios? A través de la oración y de la comunión con su palabra, ciertamente. Cuando las pasiones gobiernan, la oración sufre. Lo primero que pasa cuando las pasiones me gobiernan es lo que dice Santiago. No tenemos deseo de orar y no oramos. No pedimos. Eso es lo primero que pasa cuando mis pasiones me gobiernan.
Si tú tienes una pasión por el sueño, una pasión por los deportes, una pasión por el entretenimiento, una pasión por múltiples cosas que te distraen y te dispersan, tú no vas a orar. Porque esas cosas son ídolos en tu vida y la oración es un estorbo. Lo primero que dice él es que no oramos, porque las pasiones gobiernan. Lo segundo es que cuando las pasiones gobiernan, cuando oramos, lo hacemos con propósitos egoístas, lo hacemos mal. ¿Se dieron cuenta, verdad que él lo dice? Ustedes no piden, pero cuando piden no reciben, porque oran mal. ¿Y por qué? Porque oran para ustedes, para sus placeres, como que ustedes son el centro del universo y no Dios. Y número 3, hay definitivamente un bloqueo en nuestra comunión con Dios. Cuando mis pasiones me gobiernan, mi relación con Dios es afectada. Yo no sé exactamente cómo opera eso, pero simplemente veamos algunos pasajes de cómo eso ocurre y cómo es reportado en la Biblia que eso ocurre. O más que cómo, sino que ocurre. Miren lo que dice Primera de Pedro acerca de que mis conflictos bloquean la oración. Y yo voy a aclarar por qué puse mis conflictos ahí. Primera de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Yo pongo como título ahí, mis conflictos bloquean la oración. ¿Pero qué producen los conflictos según Santiago? Mis pasiones. O sea, aquí Pedro dice, si tú estás mal con tu esposa, no me ores. Resuelve con tu esposa. Eso es lo que dice. Si tú estás tratando mal a tu esposa, tú estás mal con tu esposa, a mí no me busques. Tus oraciones son estorbadas. Resuelve con tu esposa, reconcíliate con tu esposa, busca el perdón de tu esposa, ¿verdad? Entonces yo digo, mis conflictos bloquean la oración, pero los conflictos es producto de las pasiones. Por lo tanto, yo puedo sustituir y decir, mis pasiones bloquean la oración. Este es un ejemplo de cómo mis pasiones, porque los conflictos con mi esposa son producto de los lavamanos mojados y de los disparates que no nos damos cuenta y de cosas mayores también. Pero al final son pasiones que combaten en nuestros miembros que no sabemos manejar y ellas nos manejan a nosotros y terminamos teniendo conflicto con la persona que está a nuestro lado. Lo mismo que Pedro le dice a esta audiencia, resuelve con tu esposa, busca su reconciliación para que tus oraciones sean escuchadas. Miren cómo lo dice Mateo, Jesús enseñando en el Sermón del Monte. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La presentación de la ofrenda es un acto de adoración. Lo mismo que Pedro le dijo a su audiencia, mira, si tú tienes un problema con tu esposa, no mejores, busca tu reconciliación y después tú vienes. Aquí ahora, tú vienes a presentar tu adoración a la iglesia, tú tienes un problema con tu hermano, con tu prójimo, ve y resuelve con él primero. No me vengas a adorar. Es consistente, es lo mismo. Pero ojo, no sé si se dieron cuenta, pero lidiar para reconciliar una relación implica lidiar con mi corazón, implica lidiar con mis pasiones, con mis ídolos. Gracias. Miren este otro pasaje. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Quieren algo más claro de ahí? El estado de nuestro corazón nos aleja de Dios. El estado de nuestro corazón al alejarnos de Dios nos aleja de los demás, del prójimo. Tenemos conflicto con la esposa, tenemos conflicto con el prójimo, el estado de nuestro corazón, y entonces Dios se aleja. Hay una sensación de pesadez espiritual. Dios no puede irse de un lugar porque Él es omnipresente, nosotros sabemos eso.
pero hay una impresión, una sensación de pesadez y de frialdad espiritual que le ocurre al corazón que está lejos de Dios, que ha decidido darle un mejor lugar a sus pasiones internas, a conflictuarse con los demás, a enfriarse con Dios porque quiere defender sus puntos. Miren este otro pasaje. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. ¿Cómo? La Nueva Biblia de las Américas dice que la oración del que no obedece la ley es para Dios una abominación. O sea, hay una repulsión de Dios en la oración del que no obedece. Eso me impresiona. Si no estuviese en la Biblia, yo no lo dijera en esos términos, pero así es que lo dice la palabra. Y por último, Salmo 66, 18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si observo un conflicto que está presente y vivo en mi vida, el Señor no me escuchará. Sea con mi esposa, sea con el prójimo. Porque la presencia de conflictos vivos en nuestras vidas son una indicación de idolatrías. Ahora, puede ser que el conflicto no sea por mí. Quizá ya yo he hecho todo lo posible y vamos a hablar en un momentito de eso. Pero yo tengo que revisar. Entonces, vistos estos pasajes, definitivamente que el pecado no confesado enfría la comunión con Dios y estorba la oración. Cuando el corazón está endurecido o contaminado, la oración pierde frescura, gozo y libertad. Y esta pasa a ser más una transacción que una comunión. Cuando yo maltrato a los demás, me alejo de ellos incluso producto de mis pasiones internas y tengo conflictos con ellos y tengo incluso conflictos con Dios en un sentido, porque toda relación es afectada, pues la oración deja de ser lo que es una comunión y pasa a ser una transacción. Y cuando la oración es una transacción, entonces se ora poco, se ora solo cuando se necesita. Si tú sientes que tú oras solo cuando se necesita, tú estás en ese estado que para ti la oración o para mí es una transacción. También la oración es una transacción cuando se convierte en petición de añadiduras. Estoy pidiéndole a Dios no las cosas importantes de transformación de mi carácter, de que abra mis ojos a las maravillas de su ley, de que me dé sabiduría para vivir de una manera que le agrade a Él, sino que me conformo con pedirle añadiduras, cosas que dice Cristo claramente, no pidan por esas cosas. El Señor sabe que ustedes las necesitan. Y también cuando la oración es una transacción, con frecuencia hay decepción, porque Dios no responde, ni en tiempo ni en forma, pues pedimos mal. Claro, no responde. No responde, puse entre comillas, ¿se dieron cuenta? No responde. Porque si estoy pidiendo mal, si estoy pidiendo con un corazón endurecido, conflictuado con otro, producto de mis pasiones y no las resuelvo, Dios dice, yo no te escucho. Él escucha, pero no responde de la manera que nosotros le pedimos. Él siempre responde. Sabemos eso, ¿verdad? Eso es algo que todo el mundo lo sabe. Dios siempre responde. Él te puede decir sí. Él te puede decir no. Él te puede decir espera. Son las tres respuestas posibles ante toda petición. En el caso de Dios, Dios no procrastina nunca. El que tú no recibas algo hoy no quiere decir que Dios está procrastinando o posponiendo. No, Él te dijo no. A veces a mí me escriben y me invitan, me piden algo y yo en ese momento por mis limitaciones no puedo responder. Entonces se queda en un limbo el asunto. Y 3 o 4 días después la persona me escribe, fulano, ¿viste el asunto? Y le dije, ay, se me pasó. No te pude responder. Ni te dije sí, ni te dije no, ni te dije espera. A nosotros nos pasa eso, pero a Dios no le pasa eso. Dios siempre dice sí, no, espera. Y cada respuesta tiene un propósito y un sentido. Es así. Su palabra claramente así lo dispone. A mí me encanta el pasaje de Juan 11,
cuando a Jesús le dicen que Lázaro, su amigo amado, está enfermo, ¿cierto? Y claramente la palabra dice que él se quedó varios días más donde estaba porque sabía que esta enfermedad era para glorificar a Dios. Y se dilató intencionalmente y sucede que Lázaro se murió. Y las hermanas de Lázaro lo salieron a buscar o a encontrar. Tan pronto Jesús llegó y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice: yo les digo que si ustedes creen verán la gloria de Dios. Entonces, si mi vida no está bien a nivel interno, madurez emocional y espiritual, no estará bien a nivel horizontal con los demás. Y a su vez, mi relación vertical con Dios tampoco será de calidad, independientemente de cuánto ore o lea la palabra. Así es. Si mi vida no está bien internamente, no estará bien con los otros, no estará bien con Dios. No importa cuánto tiempo yo ore o lea la palabra. Si yo no corrijo, si yo no atiendo los asuntos del corazón, las pasiones internas que me gobiernan, yo entonces no voy a tener una buena relación con el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Y con esto concluyo. ¿Qué hacemos ante esta realidad, esta situación que ha descrito Santiago? ¿Qué hacemos con los conflictos ante la realidad, o ante la frialdad de mi vida espiritual? Bueno, miren lo que Santiago dice inmediatamente después de estos versículos. O sea, concluimos que en el versículo 3, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Miren lo que dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En otras palabras, admite que tú tienes un problema de idolatría. Admite que hay cosas en tu vida que no están en orden, donde Dios no es Señor, donde otras cosas te están gobernando que no es Dios. Eso te lleva a una vida de conflicto, de frialdad espiritual. Santiago es duro en su forma de expresarse y, como les digo, cada pasaje de él tiene mucho contenido. Oh almas adúlteras, hemos adulterado con el mundo, hemos querido, anhelado las cosas que este mundo ofrece. Nuestras pasiones están gobernadas por esas cosas y no por las cosas que apasionan a Dios. Y eso nos lleva a ser como somos, a tener los problemas que tenemos. Entonces, lo primero es admitir el problema. Número 2, reconcíliate con quien tengas que reconciliarte, primero con Dios. Y dice Romanos 12, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Entonces comienza a arreglar tus relaciones con transparencia, vulnerándote, reconociendo las pasiones internas que han impedido una buena relación, sea con tu cónyuge, sea con tus hijos, sea con tus padres, sea con quien sea. Quizás hay algunos conflictos aquí presentes en un grupo como este que requieren incluso que vengan a consejería y reciban algo de dirección de cómo abordar, de por dónde empezar, de qué decir. Porque hay heridas profundas muchas veces en muchas relaciones. Pero claramente este pasaje me dice, en cuanto a mí dependa, yo tengo que hacer lo posible, dejar mi ofrenda e ir a reconciliarme. A los esposos, reconcíliense con sus esposas. Dicho sea de paso, las esposas, ustedes saben que ese versículo se puede escribir al revés, ¿verdad? Que también las oraciones de las esposas pueden ser estorbadas si ustedes no tratan a sus maridos como la Biblia dice que traten a sus maridos. Esto es verdad para ambos. Porque no quiero que las esposas se vayan. Entonces, primero admite tu problema. Es un problema de corazón. Número 2, reconcíliate. Habiendo identificado tu problema de corazón, reconcíliate con los que tengas que hacerlo. Y número 3, yo creo que este iba de segundo, pero perdónenme. Examínate. Examíname, oh Dios, dice la palabra, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. El salmista le dice, señálame, Señor, cualquier cosa en mí
que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esta es una oración, pero esta debe ser la actitud de vida del creyente. El creyente debe estar en una constante examinación, no morbosa y deprimente, sino con el deseo, con la intención de identificar los caminos que ofenden a Dios y caminar por el camino de la vida eterna. Esto debe ser constante. Y fíjense que es una oración y debe ser nuestra intención. ¿Y cómo el Señor entonces me señala cualquier cosa en mí que te ofenda y me guía por el camino de la vida eterna? Bueno, abre tus oídos, abre tus ojos, estate atento. Dios lo puede hacer desde aquí, desde el púlpito, lo puede hacer a través del grupo pequeño, lo puede hacer a través de los que están a tu alrededor, tu esposa, tus hijos o tu esposo. Mis relaciones son una fuente de información de qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. O sea, la palabra enseñada de manera formal, las relaciones, las circunstancias también. Cuando las circunstancias vienen a ti, la que sea la prosperidad o sea la escasez. Cuando digo prosperidad y escasez, no me estoy circunscribiendo a la parte económica, porque puede haber una escasez que tiene que ver con una parte relacional, de una crisis relacional, eso es escasez también. Prueba o dificultad, eso es amplio. Cuando la prosperidad, el avance, las cosas van bien en tu vida, ¿qué pasa contigo? Tú te vuelves arrogante, te enorgulleces, te alejas de Dios. Ahí te está diciendo algo esa actitud que estás teniendo. Tú eres entonces autosuficiente, tú tiendes a la independencia de Dios. Y tienes que cuidar tu corazón de eso. Pero cuando viene la escasez, cuando vienen los problemas, las circunstancias externas, ¿a qué tiendes tú? ¿Tiendes a la queja? ¿Tiendes a la victimización? ¿O tiendes al contentamiento y a la confianza y a la fe? Porque si tiendes a la queja, tienes un corazón ingrato, tenemos un corazón ingrato, si esa es la tendencia. No diga, no, la situación me hizo ser así. No, la situación sacó quién tú eres, te mostró quién tú eres. Entonces, la palabra de manera formal enseñada o estudiada por mí, me habla, me dice, me indica las relaciones que tengo, cómo me estoy llevando, qué me está diciendo, y las circunstancias de la vida son las maneras en las que Dios me señala los caminos que le ofenden y me guía en el camino de la vida eterna. Entonces, abre tus ojos, porque nada es casual. Romanos 8:28 dice, todo ocurre para bien, todo acontece, todo se orquesta para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, quiere el Señor, pues, quitar todo estorbo de nuestras oraciones en la medida que nosotros profundizamos en el estado de nuestra alma. Identificamos aquello que necesita ser trabajado y podemos arrepentirnos. Qué bueno que el pastor Reinaldo comenzó con una reflexión, también oración del Salmo 51, que fue lo que predicamos el domingo. Que sea el Señor con nosotros. Permítanme orar y cerrar la noche. Señor, muchas gracias por toda esta verdad que hemos escuchado en el día de hoy. Son cosas que conocemos y es posible que la costumbre o el haberla conocido puede ser que produzca en nosotros una sensación de que no hay nada nuevo que aprender. Pero yo te quiero pedir que a través de tu Espíritu tú hagas fresco este pasaje, esta verdad en nosotros, y que tú nos abras los ojos, Señor, para nosotros comprender de una mejor manera cómo mi corazón está respondiendo ante la vida que tú me has dado, ante las relaciones que tú has puesto a mi alrededor, y que tú me permitas identificar, Señor, con mucha precisión cuáles son las pasiones que tienen una voz cantante en mí. Y que yo pueda, Señor, identificarlas, verlas, arrepentirme de ellas y poder emprender un camino de vencerlas, de ponerlas a los pies de Cristo, de sujetarlas al señorío de Cristo.
y que el día de mañana entonces yo pueda tener una vida donde mis relaciones florezcan, porque las pasiones que me gobiernan son las pasiones que a ti te agradan y te complacen. Así que, Señor, sé con nosotros, sé con cada vida aquí presente, con cada familia representada, que esta verdad, Señor, penetre cada vida aquí y nos cambie. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.